Y ya decíamos en un principio que hoy es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y mañana se conmemora el Día de los Derechos de Niñas y Niños, por lo que la Asociación Guardianes, que es especialista en el tema pues de abuso sexual infantil, en prevenirlo, en alianza estratégica con Lexia Insights and Solutions y NetQuest, realizaron una investigación en México, que eso es muy importante, datos de mexicanos, que revela cómo estamos en materia de prevención de abuso infantil en la primera infancia, que es cuando tenemos la única oportunidad de formar niños con altos valores y autoestima. Veamos. ¿Por qué es importante la primera infancia? Por 3 razones clave. Primero es porque en esta se estructura el cerebro. Segundo, porque en esta aprendemos a relacionarnos, aprendemos empatía. Por la forma en la que nos tratan, aprendemos a relacionarnos con los demás. Y la tercera, que es sumamente importante, es porque aprendemos resiliencia. Ya sé que esta palabra resiliencia siempre se oye así como palabra extraña, pero la resiliencia no es otra cosa que la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad. Entonces, cuando fortalecemos esta primera etapa y tenemos niños que son más resilientes, más empáticos y con una mejor autoestima, aunque sufrieran adversidades o cosas como la violencia, es más fácil que se recuperen de esta situación. Y lo que no se hace antes de los 6 años, después es mucho más difícil restaurarlo y repararlo. Tenemos una sociedad sumamente violenta porque la gente que genera violencia está desconectada, no tiene empatía, no tiene resiliencia, no tiene autoestima. Entonces, si queremos que esta violencia en nuestras calles pare, necesitamos invertir en la primera infancia. Está tan normalizada la violencia entre nosotros que pensamos que así es, que pensamos que sentirnos solos, que estar deprimidos, que estar estresados, que estar de mal humor, que tener ansiedad, que tener depresión es normal. Y no, eso no es normal. La salud mental de nosotros está muy dañada, ¿no? Muy dañada. Creo que los mexicanos tenemos en nuestra cultura y en nuestra forma de relacionarnos muy metida la violencia como una forma de educación, como una forma de corrección, y eso es lo primero que tenemos que quitarnos. Otra cosa que vimos es que la violencia, como todo mundo sabe, es cíclica, se repite, y encontramos que el 60% de los papás y las mamás dicen que ellos en su primera infancia sufrieron alguna situación de violencia. Eso significa que sufrieron golpes ellos, que vieron golpearse a sus papás, que sufrieron un abuso sexual, que algún día enfrentaron una situación agresiva con otros, y eso tiene un impacto en el cerebro fuerte. 4 de cada 10 mamás y 2 de cada 10 papás practica situaciones de violencia como la nalgada, el coscorrón o alguna cosa similar para educar o corregir a sus hijos. Y hay que decir que la violencia no educa nunca. Lo más importante es dar en la primera infancia trato cariñoso, sensible y con ternura. Y estar conectados con los niños y las niñas, sobre todo los primeros 3 años de edad. El ser bien tocados, el escuchar palabras de ternura, palabras de cariño, en donde tus actos y tus palabras sean congruentes y en consonancia, eso va a ayudar a que niños y niñas sean mucho más seguros, más autónomos, más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues trabajar en la primera infancia. La raíz de muchos de los problemas relacionales, emocionales, incluso de enfermedades mentales, está en que en la primera infancia, en lugar de haber dejado que el cerebro tenga un desarrollo sano, se tiene un mal desarrollo. Por decirlo de otras palabras, para que tengamos un mundo sano necesitamos cerebros sanos. Para terminar con la violencia en las calles, necesitamos terminar con la violencia en las casas. Y todos los días, todos los papás y todas las mamás tienen la oportunidad de dar o buen trato o maltrato. Y es una elección de todos los días. Bueno, pues ahí está. Sí es muy importante lo que nos explican aquí. Lo que no se haga en los primeros años de vida trae consecuencias. Y me decía justamente Rosario Alfaro, que la entrevistamos, esto que decimos todos de, yo crecí en otra etapa y no estoy traumado.
no es tanto así, o sea, muchas personas que no recibieron este cariño que es tan importante en esa época, hoy no tienen un trabajo fijo, no tienen relaciones estables, por algún otro lado sale pues esto que sí son carencias, ¿no? Sí, justamente hacia sus relaciones ya posteriores hacia sus hijos, pues también les cuesta trabajo justamente mostrar estos sentimientos y pues abrir su corazón a los hijos, y pues esto sí a veces a la larga pues provoca un aislamiento. Violencia, ¿cómo estamos viviendo hoy? En México tenemos claros ejemplos de la violencia que vivimos en las calles y es justo esto, ¿no? Y educar con el cariño, ¿no? Porque, por ejemplo, platicarles una anécdota que nos sucedió la semana pasada. Estábamos en un supermercado y traían una niña como de 3 años, yo calculo a lo mucho 3 años, y venía con su mamá y la niña venía, digamos, en todos los anaqueles, pues agarrando las cosas, las cajas, etcétera. Y entonces la mamá le dijo, o te portas bien o te voy a tirar a la basura. Y entonces iba yo con mi esposa y bueno, pues nos sacamos muchísimo de onda, ¿no? Y pensamos, ¿qué le ha de decir esta señora? Si esto se lo dice en el supermercado, ¿qué no le ha de decir en su casa? Y la inseguridad que le está generando a la pobre niña de decirle que la va a tirar a la basura si se porta mal. ¿Y cómo la amarga? Es desechable. Eso está fatal. Es muy importante. Y fíjate, otro dato, por ejemplo, en Colombia llevan 14 años trabajando en el tema de disminuir los índices de violencia en esta etapa. En México llevamos apenas un año conscientes de ello. Por eso es tan importante aprender más del tema. Y les dejo una página por si quieren consultarlo, ¿no? Si tienen niños en esta etapa, es importante que se den una vuelta a www.guardianes.org.mx. Y ahí está el tema. Todos podemos pues hacer... Ahora sí que seres humanos mejores, hoy que está tan descompuesto el núcleo social sobre todo, ¿no?